Fecha 10 de octubre de 2020. Ubicación: Central City. Todas las mañanas justo cuando el sol comenzaba para extender sus dedos dorados a través de la tranquila ciudad, el restaurante de desayuno de Pete cobró vida con el aroma del café recién hecho. Flotaba en el aire mezclándose con el tentador aroma del tocino chisporroteante y el cálido jarabe de arce dentro de la risa y la charla amistosa creó una sinfonía de camaradería. Pete's no era solo un restaurante. Era el corazón del barrio, era un lugar donde todos se sentían bienvenidos, casi todos los de Pete. Uno de los clientes habituales más queridos era el señor Elijah Green, un hombre negro mayor con un ritmo lento. Puerta deliberada, se portaba con una dignidad que los años de penurias no podían erosionar. Elías había visto lo peor. El mundo podía lanzarle contra él, pero él avanzó por la vida con una resiliencia silenciosa. Compañero, un perro marrón llamado Bruno siempre estaba a su lado. Bruno, con su suave su pelaje y sus ojos expresivos, parecían más que una mascota, era una familia, una fuente de consuelo y amor incondicional. Todos los días Elijah llegaba con Bruno a casa de Pete. Su llegada fue anunciada por el alegre movimiento de la cola de Bruno y el cálido y gracioso canto de Elijah. Mientras intercambiaban palabras amables con el personal y otros comensales, los dos tenían una rutina. Elijah pedía su plato habitual: huevos tostados y café, mientras Bruno se sentaba obedientemente a su lado con su correa. Bruno, que estaba enrollado libremente alrededor de la silla de Elijah, nunca causó problemas. De hecho, muchos de los clientes esperaban con ansia su llegada. Su presencia era un recordatorio del encanto de pueblo pequeño que todos apreciaban, pero no. Oficial Rick Carter. Todos en Pete's compartían ese sentimiento. El oficial Rick Carter era una de esas personas. Un policía blanco corpulento con el ceño fruncido permanentemente grabado en su rostro. Rick era un hombre alimentado por una ira silenciosa pero venenosa. Sus prejuicios hacían que su odio hacia los negros no fuera ningún secreto, aunque lo ocultaba tras una fina capa de. Su profesionalismo era igualmente evidente, y su desprecio por los perros, ya fueran sus ladridos o la lealtad o su propia existencia. La aversión de Rick por ellos rayaba en. Quizás lo patológico fue su imprevisibilidad, su negativa a someterse a autoridad como lo hicieron los humanos cuando se enfrentaron a su placa. Rick frecuentaba mascotas con sus compañeros oficiales. Su presencia, un marcado contraste con el ambiente acogedor por el que era conocido el restaurante. Si bien la mayoría de los clientes participaban en Friendly, la mesa de Rick era un centro de quejas murmuradas y escaleras frías, y siempre que Elijah y Bruno entraban a la mesa de Rick, los ojos se estrecharían hasta convertirse en rendijas, siguiéndolos como un depredador que evalúa a su presa. Ese mood Rick se burlaría en voz baja, con su voz llena de desdén, arrastrando a su dueño hasta aquí como si fueran ellos. Pertenecen a sus comentarios, no se quedan en palabras. Cada día la hostilidad de Rick se hace más grande. Miró a Elijah y Bruno abiertamente, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado, pero lo suficientemente vago como para evitar una confrontación directa. Este lugar llega a dejar entrar a cualquiera, murmuró a sus compañeros de escuadrón. Su voz estaba cargada de burla, pero Elijah, sin inmutarse, nunca mordió el anzuelo. Se comportó con la paciencia de quien ha resistido innumerables tormentas. El oficial de la mañana decía con un asentimiento cortés, incluso cuando la respuesta de Rick fue un silencio frío o un gruñido desdeñoso. Bruno percibía la tensión, pero seguía el ejemplo de su amo y se sentaba en silencio. Los ojos expresivos se movían entre Rick y Elijah a medida que pasaban los días. La irritación de Rick se agravaba y se convertía en algo más oscuro. Sus interacciones diarias con Elijah y Bruno se convirtieron en una fuente de amarga obsesión. Vista de su calma, desafió su capacidad de existir pacíficamente en un espacio que él creía que debería pertenecer a gente como. Una mañana, Rick decidió que ya había tenido suficiente después de que Elijah se fuera y llamó a Pete. Pete, el dueño del restaurante. El dueño del restaurante, Pete. Rick comenzó a hablar en voz baja y amenazante. Tengo un lindo lugarcito aquí, sería una pena si algo le pasara. Pete congeló sus manos agarrando la cafetera. Había estado cargando. ¿Qué quieres decir con Rick? Preguntó con cautela, aunque ya sabía la respuesta. Me refiero a ese hombre. Y su perro Rick, dijo señalando con el pulgar hacia la puerta por donde Elijah y Bruno acababan de salir. Estoy cansado de verlos. Aquí no pertenecen. Si sigues dejándolos entrar, podría empezar a encontrarlos. Problemas de salud, violaciones del código, estacionamiento, acciones, ya sabes, cosas oficiales, Petes. Su rostro se puso pálido. No era un cobarde, pero no era lo suficientemente valiente para enfrentarse a un oficial de policía con la reputación de Rick. Lo pensaré, murmuró, retirándose a la cocina.
A la mañana siguiente, Ilaiche llegó como de costumbre, pero la mañana siguiente, algo era diferente. Ahora había un cartel colgado en la ventana delantera del restaurante: no se admiten perros. No se permitían excepciones. Las letras en negrita se sintieron como una bofetada. Ilaiche se detuvo en su. Sigue su corazón hundiéndose mientras lee las palabras una y otra vez: Bruno ajeno a. El significado del cartel movió la cola listo para entrar, pero Ilaiche se arrodilló y le dio unas palmaditas suaves. Hoy no, muchacho, murmuró con voz pesada. La decepción de Rick, que observaba desde su puesto habitual, sonrió burlonamente ante la pequeña victoria. Sabía más dulce que su café afuera. Ilaiche se giró una vez que sus ojos se encontraron. A través de la ventana del restaurante de Pete, el dueño miró hacia otro lado, incapaz de hacer frente a la silenciosa acusación en esa mirada de Ilaiche. No dijo ni una palabra, simplemente se alejó. Bruno trotaba fielmente a su lado. Dentro, Rick se reclinó en su silla sonriendo y finalmente murmuró para sí mismo. Un poco de paz y tranquilidad. La rutina matutina de Ilaiche Green una vez fue una fuente de paz. Y la familiaridad ahora estaba empañada. El cartel de no se permiten perros en el Pete's Diner estaba colgado. Pesaba en su mente no solo por lo que decía, sino por lo que significaba. Más que una simple restricción, fue un mensaje, un rechazo silencioso que llevaba el peso de la campaña de Rick Carter. Mientras Ilaiche caminaba a casa con Bruno esa mañana, el corazón del anciano dolía no por sí mismo, sino por el pequeño. Pero una profunda pérdida de algo simple que pertenecía a Bruno, sintiendo la presencia de su amo. El humor sombrío empujó la mano de Ilaiche con su nariz. Ilaiche sonrió levemente y rascó detrás de las orejas del perro. No te preocupes, muchacho, dijo suavemente, ya encontraremos una solución en unos minutos. Días. Ilaiche se mantuvo alejado de Pete esperando que la tormenta pasara, pero solo se volvió más oscura. El triunfo de Rick en forzar a Ilaiche a salir del restaurante no fue suficiente para él. El odio del oficial no era triste, simplemente lo había mojado. El comienzo. Apetito por la crueldad hacia Rick. La ausencia de Ilaiche no fue el final, fue el comienzo. Comenzó con lo sutil. Las tácticas insidiosas de un hombre borracho de poder. Rick comenzó a aparecer más. Con frecuencia, en el vecindario de Ilaiche, su coche patrulla se estacionaba visiblemente en la esquina cerca de la pequeña y modesta casa de Ilaiche. La vista del coche del oficial estacionado cerca se convirtió en algo habitual cada vez que Ilaiche entraba en casa. Afuera, Rick bajaba la ventana y su mirada penetrante seguía cada movimiento del anciano. Por la mañana, el señor Green. Rick grita con fingida cortesía, su voz rebosante de amenaza: lindo día para caminar, ¿no? Ilaiche asentiría, eligiendo cortésmente no involucrarse, pero en su interior un lento ardor de ira comenzaba a apoderarse de Bruno Always Bay. El costado de Ilaiche gruñía suavemente y se le erizaba el pelo cada vez que Rick estaba cerca. El acoso de Rick se intensificó aún más en varias ocasiones. Los ladridos de Bruno alertaron a Ilaiche sobre el auto del oficial. Estacionado justo frente a su casa a altas horas de la noche, los faros del coche patrulla permanecieron apagados sobre la silueta de Rick. Apenas visible en el interior, pero Ilaiche sabía que era él, era una forma silenciosa e implacable. El incidente de intimidación y estaba funcionando a pesar de esto. Ilaiche trató de mantener la compostura, se concentró en las rutinas que todavía le traían alegría, como sus paseos diarios con Bruno en sus visitas nocturnas al parque, pero incluso estos pequeños. Los momentos de paz se vieron amenazados una tarde mientras Ilaiche y Bruno paseaban por el parque local. Rick apareció. Una vez más, esta vez no estaba en su auto, sino que caminaba hacia ellos con su pesado botas crujiendo contra el camino de grava. Bueno, dijo Rick, mientras se acercaba. Una sonrisa burlona se extendió por su rostro. Si no es así. El hombre en su mood no pensó que te vería aquí afuera. Ilaiche siguió caminando negándose a sostener la mirada de Rick. Bruno, sin embargo, gruñó bajo en su garganta, sus ojos se fijaron en el oficial. Rick se detuvo en seco y cruzó los brazos bloqueando su paso. Sabes que Rick continuó su tono conversacional pero llenos de malicia. Perros como ese pueden ser peligrosos y podrían causar todo tipo de problemas para un anciano como tú. Vale la pena considerar si deberías tener uno. Ilaiche dejó de tener paciencia y se volvió hacia Rick. Su voz firme pero firme: oficial Carter, no quiero problemas, solo estoy aquí. Disfrutar el día con mi perro igual que cualquier otra persona. Rick se rió un poco frío. Sonido sin humor: problemas. No busco problemas, solo cuido de los demás. Comunidad asegurándose de que todos sepan cuál es su lugar. Espera si apoyas el racismo. Comentario 55 si te opones a ello. Comentario 77 si enfrentaste el racismo. Déjanos
Conoce y comparte tu historia con nosotros a nuestro correo en la descripción del canal. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro. El canal. Bruno dejó escapar un ladrido agudo y se puso de pie protectoramente frente a Ilaiche. La sonrisa de Rick desapareció y fue reemplazada por un destello de molestia. Será mejor que mantengas esa cosa bajo control, espetó. Señalando a Bruno, no quería que nadie saliera lastimado. La voz de Ilaiche bajó. Y controlado. Bruno no es el problema aquí. El oficial Rick entrecerró los ojos. La sonrisa regresa, pero más oscura y amenazante. Cuídate, viejo, dijo haciéndose a un lado para dejarlos pasar. No quiero tentar a la suerte. Ilaiche y Bruno siguieron caminando. La tensión espesa estaba en el aire detrás de ellos. Rick se quedó mirando su presencia, una sombra que se negó a desaparecer. Una semana después el acoso llegó a un punto crítico. Una semana después. A Ilaiche se le había acabado la comida para perros y decidió hacer un viaje rápido al supermercado local. Como siempre, Bruno lo acompañó con su cola. Meneando la cola alegremente mientras entraban a la tienda, Ilaiche se movió por los pasillos con facilidad practicada seleccionando una bolsa de las croquetas favoritas de Bruno y algunos otros elementos esenciales. Mientras se acercaban a la caja, Ilaiche sintió un escalofrío. Bajando por su columna, girando ligeramente, vio a Rick apoyado en un expositor cerca de la entrada. Sus ojos se clavaron en ellos. Ilaiche suspiró, agarrando con más fuerza la bolsa de comida para perros y colocó los artículos en la cinta transportadora, evitando mirar hacia adentro. Dirección de Rick. Sin embargo, Bruno no pudo ignorar la presencia de Rick. La cola del perro dejó de menearse y sus orejas se aplanaron. Dejó escapar un gruñido bajo Ilaiche, se arrodilló a su lado susurrando palabras tranquilizadoras, pero la tensión de Bruno no disminuyó mientras Ilaiche pagaba sus artículos y se dirigía hacia la salida. Rick se interpuso en su camino comprando comida para ese mood, ¿eh? Rick dijo en tono burlón. La vergüenza de gastar buen dinero en una bestia como esa. Ilaiche siguió caminando murmurando en voz baja, simplemente déjanos pasar, pero Rick no tenía intención de dejarlos ir sin una confrontación. En un movimiento repentino y cruel, le dio una fuerte patada a Bruno en el costado y el perro dejó escapar un grito de dolor, desplomándose en el suelo. Ilaiche se congeló y su corazón latía con fuerza. Mientras se arrodillaba junto a su compañero herido, el bastardo Ilaiche siseó sus manos. Temblando de rabia mientras se giraba hacia Rick, Rick dijo luchando por la inocencia del perro. No debería haber estado en mi camino. El control de Ilaiche se rompió, se puso de pie y lanzó un puñetazo hacia Rick. Con la mandíbula del oficial, los dos hombres se agarraron y los golpes volaron mientras Bruno gemía en el suelo. ¡Compradores!, gritaron algunos corriendo para cubrirse mientras otros pedían ayuda. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas que se acercaban llenó. Los agentes de la policía aérea irrumpieron en la tienda separando a Ilaiche y Rick. Los hombres estaban ensangrentados y respiraban con dificultad, pero era Ilaiche quien estaba esposado. Rick sonrió con sorna a través del labio partido. Señaló a Ilaiche. Este hombre me atacó sin ningún motivo, dijo que era una amenaza para la seguridad pública. Ilaiche luchó contra el agarre del oficial, pateó a mi perro, nos atacó primero, pero su protesta cayeron en oídos sordos mientras se llevaban a Elías. Los gritos angustiados de Bruno resonaron en su oídos desgarrando su corazón. En ese momento Rick se sintió victorioso. Estás acabado, viejo, murmuró en voz baja. Te pudrirás por esto. Ilaiche Green se sentó en el frío banco de una celda de detención oscura. El metal, el olor a acero y hormigón llenaba sus fosas nasales. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente, pero no por miedo, era ira. Sus pensamientos estaban consumidos por la crueldad del oficial Rick Carter y la sonrisa satisfecha en el rostro del hombre mientras observaba. Elías siendo arrastrado esposado como un criminal común. Los ecos de los gemidos de dolor de Bruno lo perseguían como un cuchillo que se retorcía en su pecho. Su fiel, su mejor amigo el perro había quedado atrás herido y asustado. Ilaiche solo pudo. Espero que Bruno estuviera recibiendo la atención que necesitaba desesperadamente cuando los oficiales vinieron a escoltarlo a su comparecencia. Ilaiche Rose se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas pero su resolución firme. No se acobardaría. Contaría su versión de la historia sin importar las probabilidades en su contra. La sala del tribunal bullía de anticipación mientras Elías entró con pasos pesados pero deliberados. La galería estaba repleta de gente. Espectadores, habitantes del pueblo curiosos por el espectáculo, periodistas ansiosos por un titular e incluso algunas caras conocidas. Desde el restaurante, Pete, el dueño del restaurante, estaba sentado en la parte de atrás, con el rostro pálido y ansioso. Mientras varios de sus empleados evitaban la mirada de Ilaiche,
pero estaban sentados al frente y al centro, vestidos con su uniforme pulido. La sala del tribunal. Era el oficial Rick Carter, tenía la mandíbula hinchada por el puñetazo que Ilaiche le había dado. Un vendaje en su mejilla donde los nudillos del anciano habían conectado, pero la expresión de Rick era triunfante, su postura. Seguro de que había jugado este juego antes de saber el peso que su insignia Carrie enterró incluso cuando estaba empañada por las mentiras. El juez entró ondeando su túnica negra y la sala quedó en silencio. Orden en la corte, ordenó golpeando su mazo. Con un fuerte crujido estamos aquí para abordar los cargos de agresión contra el oficial Rick Carter por parte del acusado señor. Ilaiche Green Ilaiche fue dirigido a la mesa del acusado donde su abogada designada por el tribunal, una joven llamada Maya Sin esperó, su rostro estaba fresco, su entusiasmo atenuado por la realidad de representar a los clientes contra el poder arraigado de las fuerzas del orden. Ella se inclinó y habló en voz baja. El señor Verde, sé que esto es abrumador, pero lo superaremos, solo di la verdad. Ilaiche asintió pero no dijo nada. Su verdad había sido ignorada antes. ¿Qué diferencia habría ahora que el proceso comenzaba? Su caso. El abogado de Rick, un hombre elegante y vestido llamado Vincent Ellis, caminaba con confianza por la sala del tribunal. Pintó una imagen vívida de Ilaiche como un hombre peligroso e inestable, su señoría Ellis. Comenzó con su voz suave y autoritaria. Mi cliente, el oficial Carter, es un condecorado. Un servidor público que estaba fuera de servicio simplemente comprando alimentos cuando fue brutalmente atacado por el acusado. Un asalto no provocado podría haber resultado en lesiones graves no solo al oficial Carter sino también a otras personas en la tienda. Hizo un gesto hacia Rick, que estaba sentado con un aire de dignidad herida y su rostro estratégicamente inclinado para resaltarla. El oficial de vendajes Carter actuó con moderación intentando calmar la situación, pero las acciones del señor Green dejaron. La fiscalía. No le quedó más remedio que defenderse. Ilaiche apretó los puños bajo la mesa. Cada palabra era una mentira retorcida. Invención diseñada para convertirlo en el villano. Su señoría Ellis continuó, presentaremos evidencia convincente para demostrar que el señor Green no solo es culpable de agresión, sino que representa una amenaza continua para la comunidad, según la fiscalía. Rick se dirigió al estrado mientras se ajustaba la corbata. Rick echó un vistazo rápido a Ilaiche, su sonrisa regresó una vez más. Rick relató su versión de los hechos con voz tranquila y mesurada. Estaba recogiendo algunos artículos en la tienda. Comenzó cuando noté que el perro del señor Green se comportaba agresivamente, gruñía. Ladrando una clara amenaza a la seguridad pública, me acerqué al señor Green y le pregunté cortésmente. Le pedí que controlara a su animal, pero se volvió hostil antes de que me diera cuenta. Me estaba atacando. Rick hizo una pausa dramática. Luego suspiró sacudiendo la cabeza. He tratado con individuos peligrosos antes. Pero nunca esperé tanta violencia de un hombre de su edad. Es una triste realidad, señoría, pero actué solo para protegerme. El juicio. Y otros. Mientras Rick bajaba, murmullos resonaron por la galería. La actuación había sido convincente, un relato ensayado, contado con la confianza de alguien que conocía su palabra. Maya Rose se ajustó el blazer mientras se acercaba al estrado. Su señoría, nos gustaría desafiar al oficial. Tras el testimonio de Carter, el juez le pidió que procediera. Maya se volvió hacia Ilaiche. Señor Green, por favor tome la posición. Ilaiche se movió lentamente, sus pasos deliberados. Juró y se sentó con las manos cruzadas en su regazo. Maya se acercó a su tono. Señor Green, ¿puede decirnos qué sucedió el día en cuestión? Ilaiche se aclaró la garganta. Voz firme a pesar del peso emocional del momento. Estaba en el supermercado con mi perro Bruno, estábamos comprando comida. Para él, como siempre lo hacemos, el oficial Carter estaba allí, nos detuvo y se interpuso en nuestro camino. Bruno no gruñó ni ladró hasta que el oficial se acercó. La voz de Ilaiche se hizo más tensa, el recuerdo lo arañaba. Entonces, sin ninguna razón, le dio una patada fuerte a Bruno. Mi perro gritó y se desplomó. Es mi familia, mi mejor amigo. Al verlo herido así, Ilaiche hizo una pausa en su voz. Rompiendo reaccioné, lo golpeé, sé que no estuvo bien, pero no podía quedarme de brazos cruzados y que le hiciera daño a Bruno. La sala del tribunal estaba en silencio, el peso de las palabras de Ilaiche se posaba sobre la galería. Maya presionó. En cuanto al señor Green, ¿alguna vez el oficial Carter lo ha acosado antes? Sí, dijo Ilaiche. Me siguió firmemente estacionado afuera de mi casa y me fulminó con la mirada cada vez que lo vi. Entró al restaurante e incluso consiguió que el dueño del restaurante nos prohibiera la entrada a Bruno y a mí, todo porque él
Odia a la gente como yo. Ellis se puso de pie de un salto. Objeción, su honor. Especulación. El juez levantó una mano sostenida, pero quiero escuchar más sobre este supuesto acoso. Maya, asintió su señoría. Las afirmaciones del cliente no son infundadas. Hay un patrón de comportamiento aquí y tenemos evidencia para demostrarlo antes de que ella pudiera hacerlo. Las puertas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron de golpe y un hombre entró corriendo con una computadora portátil en la mano. El señor Patel. El dueño del supermercado, su señoría Patel, gritó algo sin aliento. Tengo imágenes de video de las cámaras de la tienda, muestra todo. La galería estalló en murmullos. El juez golpeó su mazo. Se acercó al estrado. Patel le entregó la computadora portátil al secretario del tribunal, quien rápidamente la configuró en cuestión de minutos. Imágenes granuladas, reproducidas en el proyector, mostraban la secuencia completa de eventos. Rick se interpone en el camino de Ilaiche y patea a Bruno sin provocación y Ilaiche, tomando represalias solo después de que el perro resultó herido. La sala del tribunal cayó en un silencio atónito. La sonrisa de Rick se desvaneció. Su rostro se volvió ceniciento. El oficial Carter. El juez dijo su tono. ¿Cómo lo haces? Explica este metraje. Rick tartamudeó buscando las palabras. Pensé que el perro iba a morderme. Balbuceó. Fue suficiente. El juez interrumpió bruscamente él. Las imágenes son claras. No solo instigaste el incidente, sino que tus acciones fueron imprudentes y abusivas. Hiciste mal uso de su posición de autoridad e intentó cubrirla con mentiras. Maya, ve el momento. Su señoría, esto no es. En casi un solo incidente, el oficial Carter ha mostrado un patrón constante de acoso hacia mi cliente. Abusó de él. Su poder para intimidar y dañar a un hombre inocente en su perro. El juez se inclinó hacia atrás. Su expresión grave. Esto es un asunto grave, oficial Carter. Por la presente se le despoja de su placa y enfrentará cargos por agresión, acoso y abuso de poder. Ballit lo detuvo mientras los oficiales se movilizaban para esposarlo. Rick, su cara se retorció de rabia. Pagarás por este viejo, te gruñó. Crees que has ganado, pero no es así. Ilaiche sostuvo su mirada, su voz tranquila pero resuelta. Ya no puedes hacerme daño. Por primera vez en semanas, Ilaiche sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Justicia larga. El caso atrasado finalmente se había cumplido. Los ecos del veredicto del tribunal persistían en la mente de Ilaiche Green mientras salía del tribunal. Esa noche, en el juzgado, las calles estaban tranquilas y el frío aire de noviembre rozaba su rostro curtido mientras hacía. En su camino a casa, sus pensamientos se agitaban como olas inquietas, el alivio de que el reinado de crueldad de Rick Carter había terminado mezclado con el dolor de lo que le había costado a él y a Bruno. Aunque se había hecho justicia, Ilaiche sintió las cicatrices de la terrible experiencia profundamente. En su espíritu, como viejas heridas que nunca sanan del todo, se detuvo al pie de su porche de la pequeña y modesta casa en la que vivió durante décadas, en silencio bajo la pálida luz de la luna. Había sido su santuario, un lugar donde él y Bruno compartieron incontables tardes tranquilas, pero el acoso de Rick lo había manchó incluso este espacio sagrado. Elías no podía contar las noches que había pasado despierto mirando por la ventana observando. El coche patrulla de Rick estaba aparcado siniestramente afuera ahora que ese peso se había levantado todavía. Dejó tras de sí un cansancio que corría hasta los huesos. La casa se sentía más vacía. Sin la presencia habitual de Bruno, el suave sonido de las patas en el piso de madera. Un suave empujón de una nariz húmeda contra su mano. Esos eran los pequeños consuelos que habían definido los días de Ilaiche ahora con Bruno. Recuperándose en el hospital de animales, el silencio era casi insoportable. Espera si apoyas el racismo. Comentario 55, si te opones a el comentario 77, si te enfrentas a él. Racismo. Déjanos saber y comparte tu historia con nosotros a nuestro correo electrónico en la descripción del canal. No olvides darle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Ilaiche se sentó pesadamente en su sillón mirando las fotografías en la repisa de la chimenea. Una imagen en particular le llamó la atención, un Ilaiche más joven sosteniendo un Bruno, de ojos brillantes, cuando era un cachorro. Había sido fotografiado años atrás, poco después de Ilaiche lo adoptó de un refugio. Bruno había sido un animal flacucho y tímido en ese entonces, pero incluso en ese primer día había una chispa de lealtad y amor en los ojos del perro que nunca se desvaneció. Te veré pronto. El niño Ilaiche susurró a la habitación vacía, solo aguanta. A la mañana siguiente Ilaiche se levantó temprano con los primeros rayos del sol, proyectando un resplandor dorado sobre su pequeña cocina mientras se preparaba para él. Día no había dormido mucho, pero la anticipación le dio energía hoy él. Finalmente volvería a ver a Bruno. El pensamiento trajo una extraña sonrisa a su rostro. Cuando Ilaiche llegó al hospital veterinario local, la recepcionista lo saludó cálidamente.
Ella había escuchado sobre el juicio y... La verdad que había salido a la luz, señor Green, dijo con un tono suave y tranquilizador, Bruno ha estado esperándole. Y Laiche la siguió por un pasillo lleno de salas de examen, olor antiséptico y sonidos apagados de otros animales. Llenando el aire, la recepcionista abrió una puerta al final del pasillo, y allí estaba Bruno el perro acostado en una cama acolchada. Su pierna estaba envuelta en un yeso azul brillante, pero en el momento en que vio a Ilaiche, su cola. Bruno se golpeó contra el colchón moviéndose furiosamente a pesar de su condición. Dijo Elías con voz temblorosa mientras se arrodillaba junto a la cama, extendió una mano y Bruno la lamió con avidez. Recuperación de Bruno. Ojos brillando de alegría y alivio, estoy aquí muchacho, estoy aquí él. La veterinaria entró en la habitación con un portapapeles en la mano y una cálida sonrisa en su rostro. El señor Green dijo que Bruno está hecho. Un progreso notable, su pierna se está curando bien y su ánimo está tan fuerte como siempre. Necesitará algo de tiempo y cuidados, pero... estará bien, y Laiche dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Gracias, dijo con seriedad. Mirando a Bruno, gracias por cuidarlo, el veterinario asintió levemente, es un luchador como su dueño. Y Laiche se quedó con Bruno durante horas, acariciando su pelaje y susurrándole palabras de consuelo por primera vez en semanas. El dolor en su pecho comenzó a aliviarse. Bruno estaba vivo, sanando y seguía siendo el mismo compañero fiel que lo había apoyado durante todo el proceso. Mientras tanto, la noticia del juicio se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo. La condena de Rick Carter en un pequeño pueblo fue un evento sísmico que sacudió a la comunidad. Su núcleo durante años, sus abusos de poder habían sido un secreto a voces tolerado o ignorado por aquellos demasiado temerosos de hablar, pero ahora la fachada de autoridad que lo había protegido había desaparecido y reemplazada por la dura realidad de sus acciones. Pete Diner una vez fue un faro de inclusión y calidez. Restaurante Pitts soportó el peso de la reacción. La decisión de prohibir a Ilaiche y Bruno había sido un punto de inflexión, una traición a los mismos valores por los que era conocido el restaurante. Pete mismo, profundamente arrepentido, recurrió a las redes sociales. Los medios de comunicación emitirán una disculpa pública al señor Ilaiche Green y a toda la comunidad. El mensaje decía que cometimos un terrible error, permitimos que el miedo y la intimidación nos invadieran. Guiar nuestras decisiones y al hacerlo le fallamos a uno de nuestros propios Ilaiche y Bruno. Siempre son bienvenidos aquí y estamos comprometidos a garantizar que nada como esto vuelva a suceder. La disculpa fue atendida. Con una ola de respuestas, muchas de apoyo pero otras críticas, no es suficiente. Solo discúlpate. Un comentarista escribió, ¿cómo vas a arreglarlo? Pete tomó. Esas palabras le dijeron a Earth. El restaurante comenzó a organizar eventos para recaudar fondos para causas que apoyan la equidad racial y la protección de los animales. Bienestar también organizó un evento especial para honrar a Ilaiche y Bruno, invitando a la comunidad a unirse y celebrar la resiliencia y la unidad. La gente del pueblo se unió en torno a Ilaiche y ofreció su apoyo de maneras grandes y algunos pequeños ayudaron a reparar la cerca vieja que rodeaba su patio, mientras que otros donaron suministros para hacer más cómoda la recuperación de Bruno. Los niños del barrio pasaron a dejarlo. Tarjetas caseras, sus dibujos con crayones de un sonriente Ilaiche y Bruno iluminando su mesa de cocina unas semanas después. Ilaiche decidió que era hora de regresar a Pete's Diner. Bruno, ahora completamente recuperado, digamos de una ligera cojera, trotó a su lado. Mientras caminaban por el aire fresco de la mañana, Ilaiche dudó en la puerta del restaurante, con la mano apoyada en el tirador desgastado. Regreso a Pitts. Los recuerdos de aquel doloroso día, el cartel en la ventana y las escaleras de los clientes persistían en su mente. Bruno empujó su pierna y meneó la cola como si quisiera decir que nos hemos enfrentado a cosas peores. Entremos, Ilaiche. Empujó la puerta y el sonido familiar de platos tintineando y una charla alegre lo saludó. El comensal calló. Se quedó en silencio por un momento mientras las cabezas se giraban para verlo a él y a Bruno de pie en la puerta, y luego estalló una ronda de aplausos. El sonido llenó la habitación como un cálido abrazo. Pete emergió de detrás del mostrador. Su expresión era una mezcla de alivio y gratitud, dijo Elías con su voz cargada de emoción. Bienvenido de nuevo. Tu mesa está lista. Ilaiche sonrió, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. Llevó a Bruno a su antiguo lugar junto a la ventana. El personal le trajo su desayuno habitual junto con un plato de tocino. Para Bruno, que lo devoró con gusto, la tensión que una vez había llenado el comedor desapareció y fue reemplazado por un renovado sentido de comunidad y respeto mientras Ilaiche bebía
Después de tomar su café, miró a su alrededor. Los rostros que una vez habían evitado su mirada ahora la encontraban con calidez y reconocimiento. El viaje había sido doloroso, pero también había provocado algo profundo, un ajuste de cuentas colectivo y un compromiso con. La caída de Rick Carter tuvo repercusiones mucho más allá de la ciudad. Se convirtió en un punto de encuentro para debates sobre los prejuicios sistémicos y la rendición de cuentas en las fuerzas del orden. Se implementaron cambios en el departamento de policía local con nuevos programas de capacitación y medidas de supervisión diseñadas para prevenir futuros abusos de poder, pero para Ilaiche la justicia no se trataba de problemas sistémicos. Cambio o reconocimiento público, se trataba de reorientar su vida, su dignidad y las sencillas alegrías que le habían arrebatado, los paseos matinales con Bruno, tranquilos. Tardes en casa, el calor de un comedor que ahora realmente acogía a todos estos eran. Las victorias que más importaban. Bruno, siempre resiliente, se convirtió en un símbolo de esperanza. Para la comunidad, los niños se detenían a acariciarlo en sus paseos y su risa llenaba el aire. Ilaiche a menudo lo encontraba. Él mismo fue abordado por desconocidos que querían compartir su admiración por su valentía, gracias decían, pero. Ilaiche meneó la cabeza. No hice nada extraordinario. Simplemente defendí lo que era correcto mientras él caminaba. El parque, una tarde soleada. Bruno trotaba felizmente a su lado. Elías sintió una profunda sensación de paz que había resistido la tormenta y ahora el sol brillaba de nuevo. El viaje había dejado sus marcas, pero también había revelado la fuerza interior. Él y el silencioso poder de la resiliencia. Al final Ilaiche y Bruno no solo sobrevivieron sino que prosperaron y en su tranquilo. La victoria de un pueblo encontró su camino de regreso a lo que realmente importaba. Seguro que te gustará este video. Suscríbete para ver más historias reales. Y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo ayuda a mantener viva la lucha por la justicia.